Que el Señor les bendiga, iglesia. Estamos en el mensaje número 13 de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. El título de nuestro mensaje para hoy es Diseñados para dar frutos. Vamos a estar estudiando la porción bíblica donde el apóstol Pablo nos habla acerca de los frutos del Espíritu. Gálatas 5:16 hasta el 26. Y por supuesto, pedimos la guía y el favor del Espíritu Santo para elaborar nuestro mensaje. Versículo 16 dice: Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Pablo habla de las dos leyes espirituales que existen en este mundo y desean nuestra vida. Él está hablando de espíritu y de carne, y estas son las dos leyes que cada día y constantemente pelean y luchan por nuestra vida. También estas dos leyes son reflejadas en otros términos, como por ejemplo cielo y el infierno. Obviamente el espíritu representando el cielo y la carne representando al infierno. También vemos estas dos leyes representando los dos reinos, el reino de Dios con el reino de las tinieblas. También vemos estas dos leyes representando a los ángeles de Dios, obviamente, y los demonios. La carne representa una y el espíritu representa lo otro. También lo vemos pecado versus santidad. Esto también es otra muestra de ver estas dos leyes, ¿no es cierto? La ley de la carne y la ley del espíritu. Pecado versus santidad. También lo podemos ver como esclavitud y libertad. Por supuesto, si alguien camina en la ley de la carne, va directo a la esclavitud, y si alguien camina en la ley del espíritu, va directo, ¿no es cierto?, hacia la libertad. Entonces, estas dos leyes, que lo que es carne y el espíritu, son las dos leyes que el apóstol Pablo está diciendo acá, o que está advirtiendo acá, pero él dice con clara certeza y seguridad: anden en la ley del espíritu, no en la de la carne, porque si andan en la de la carne son cómplices de la ley contraria que está en contra de Dios. Versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. A todas estas leyes Pablo se refiere, ¿no es cierto?, con estos dos versículos, un poco de lo que hemos acabado de mencionar, pero él también está diciendo en el versículo 17 que estas dos leyes son enemigas. Estas dos leyes se oponen entre sí, y si tú sigues la ley de la carne, te desarma, te deja sin ropa, te deja sin dinero, sin familia, sin identidad, sin testimonio. La ley de la carne te deja sin reputación. La ley de la carne te deja completamente desarmado, y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que son enemigas, que se oponen la una con la otra. Obviamente, si sigues la ley del espíritu, encontrarás un poder sobrenatural que tú no puedes explicar y que te llena de ese poder, ¿no es cierto? El espíritu te llena de ese poder y de gracia para ser regenerado, nacido de nuevo, y para ser una nueva creación y ser conducido a Cristo. Esa es la diferencia entre una ley y la otra. Y por supuesto, Satanás está detrás de una y Dios está detrás de la otra. Por eso es de que son enemigas, por eso es que no se llevan. Por eso el versículo dice que los deseos de la carne son en contra del espíritu, porque los deseos de la carne son los deseos del diablo, y el diablo nunca se va a someter a Dios. Y esto nosotros lo vemos en Romanos 8, versículo 7 y versículo 8, y vamos a ir allá rápidamente para que podamos ver lo que el apóstol Pablo acá nos está diciendo, que estas dos leyes son enemigas y no se someten la una con la otra. Romanos 8, 7 y 8 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es así de sencillo. La carne no se puede someter a Dios, porque la voluntad del diablo es lo que está detrás
de esto, y el diablo nunca se va a someter a Dios. Siempre desde el principio él se ha rebelado en contra de Dios, ha querido ser como Dios, ha ido en contra de los mandatos, los estatutos y las normas de Dios, y eso es lo que él quiere que la humanidad también haga. Por eso es que el que está detrás de la carne es el diablo, y por eso es de que la carne no se somete a la ley del Espíritu. Versículo 18. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. La idea de todo esto que Pablo les está diciendo aquí a los Gálatas es que vivan guiados por el Espíritu. Que vivan guiados por el Espíritu, porque es la única manera de no estar bajo la ley. Es la única forma de no estar bajo la ley. Todo aquel que no vive con la guianza del Espíritu Santo, lamentablemente es arrastrado y conducido a vivir en la ley judía. Y ya hemos dicho en los mensajes anteriores que vivir en la ley judía es vivir en esclavitud, es vivir en legalismo, es vivir en muerte, es vivir en infructibilidad, es una vida completamente formalista y legalista, completamente distinta y contraria a la forma de cómo los que viven guiados bajo el Espíritu Santo viven, que viven obviamente en libertad. Entonces lo que el apóstol está diciendo en el versículo 18 es que la idea básicamente de escribir toda esta carta es para que los Gálatas puedan vivir su vida guiada por el Espíritu Santo, para que de esa manera ellos no puedan estar sujetos a ninguna ley, sino a la única ley de Dios. Por eso el versículo dice, sean guiados por el Espíritu, y así básicamente no van a estar sometidos a la ley. Luego tenemos el versículo, los siguientes versículos donde va a hablar Pablo acerca de los frutos de la carne, las consecuencias de la carne que tenemos aquí desde el versículo 19, 20, 21 y 22. Y vamos a leernos. El 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. 21. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Pablo está diciendo, estos son los frutos de la carne, estas son las consecuencias de la carne, estos son los frutos finales de la carne, lo que hemos mencionado. Y Pablo dice, nadie, absolutamente nadie que viva una vida cristiana puede dar estos frutos, nadie puede vivir en estos frutos. Y si alguna vez alguien te pregunta a ti si tú eres cristiano o cómo sabes de que tú eres cristiano, tu respuesta debe de ser de la siguiente manera. Bueno, aparte de confesar que Cristo es mi Salvador, tú deberías de decirle a esa persona que esa persona se quede contigo, ya que se quede contigo por un tiempo, para que esa persona vea los frutos que tú vas a dar. Y si tú das los frutos del Espíritu, entonces tú eres un cristiano. Es así, porque la salvación no queda solo cuando la persona acepta a Cristo en su corazón y ya se salvó, sino el alma queda en el aire. Debe de haber un acompañamiento, debe de haber un seguimiento, un discipulado, para que la persona llegue a tener el carácter de Cristo, que su carácter se forme en la vida de la persona. Entonces, si alguna vez alguien te dice que es cristiano, la verdad es que la única forma de ver que sí es un verdadero cristiano es si está produciendo frutos del Espíritu, porque si produce frutos de la carne, es difícil saber qué tipo de cristiano es. Luego tenemos desde el versículo 22 hasta el 23 los frutos del Espíritu. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. 23. Mansedumbre, templanza.
y contra tales cosas no hay ley. Pablo está diciéndolo una vez más, deben de vivir bajo los frutos del Espíritu, porque en contra de estas cosas no hay ley. No hay ninguna ley que sentencie, no hay ninguna ley que esté en contra de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. No hay nada. No hay nada que esté en contra de estas cosas. Si ustedes viven en esto, vivirán en la libertad que Cristo les ha otorgado. Y otra cosa que ustedes tienen que saber, iglesia, es que estos frutos que acabamos de leer no son tuyos. Estos frutos no son míos. Estos frutos son del Espíritu. El Espíritu los provee. El Espíritu los pone. El Espíritu es el que los da, el que los pone, el que los presta. Él es el que los provee, no yo. Yo no puedo proveer estos frutos. Lo que yo produzco son los frutos de la carne, pero como el Espíritu de Dios está en mí, Él es el que está encima de toda mi naturaleza carnal y Él es el que gobierna mi naturaleza carnal. Por lo tanto, como Él está en mí, su sello está en mí, entonces yo puedo dar estos frutos. Pero atención a lo siguiente, que estos frutos son del Espíritu, son de Él, no son míos. Pero como el Espíritu de Dios está en mí, entonces yo los produzco. Es importante entender esto. Y no hay ninguna ley en contra de estas cosas. No hay nada que esté en contra de estos frutos. Versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, es lo que dice el versículo 24. Y esto se refiere al bautismo. Esto se refiere a la regeneración y al nacer de nuevo. También a la renovación de la mente, a la nueva naturaleza que hace la voluntad de Dios. Por eso dice el versículo que los que son de Cristo se han crucificado, es decir, han muerto, como el Evangelio dice. El que quiera ganar su vida debe de perderla. El que quiera vivir debe de morir para seguirme a mí, recoger su cruz y seguirme. Y esto solo se produce y se da por medio del bautismo, cuando mi naturaleza antigua ha muerto y a partir de ese momento yo nazco de nuevo. Un nuevo nacimiento se produce en mí y soy regenerado, soy renovado en cuerpo, alma y en espíritu, y a la misma vez la nueva naturaleza del nuevo hombre que Dios ha formado en mí es el que hace la voluntad de Dios. A eso se refiere el versículo 24. Es muy importante que nosotros lo podamos entender de esta manera, bíblicamente claro. Versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Esto se refiere que si tú afirmas con tu fe que el Espíritu está dentro de ti, entonces que se note, entonces que se vea, que se mire, que se vea que de verdad tú estás en el Espíritu o caminas en el Espíritu. Por eso el apóstol dice, si ustedes afirman vivir en el Espíritu, bueno, entonces anden en Él, caminen en Él. ¿Y cómo ustedes van a caminar en el Espíritu? Bueno, produciendo, dando frutos, mostrando evidencias notables y claras de que yo camino en el Espíritu, que yo no soy un iracundo, un enojón, yo no soy una persona amargada, infeliz, que dice una cosa y hace las otras cosas con sus acciones. Por eso, si tú afirmas que vives o que caminas en el Espíritu, entonces esto debe de notarse, esto debe de ser notable, visible, debe de ser fácil de ver para los demás, porque estas son las señales de que tú eres lo que eres. Las palabras quedan en un término menor cuando se trata de nuestras acciones. Cuando nosotros decimos que somos lo que somos, nuestras acciones son las que van a hablar mucho más de lo que nosotros vamos a proclamar o declarar con nuestra boca. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos los unos con los otros, envidiándonos los unos con los otros, dice el apóstol Pablo. Y lo que está escrito en este versículo, Pablo ya lo había dicho en el versículo 15 del mismo capítulo, por supuesto. Pablo ya lo había dicho en el versículo 15, diciéndoles que por favor no se muerdan ni se consuman los unos a los otros, porque si no, al final se van a comer los unos con los otros. Y esto se refiere al conflicto de judíos con gentiles.
al conflicto que había entre estas dos audiencias porque eran enemigas. Entonces Pablo dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque tanto como el gentil como el judío, ellos tenían estas características, se mordían el uno al otro, se criticaban el uno al otro, costaba que ellos se amaran, pero obviamente por el poder de la cruz, ellos eran uno en Cristo. Hemos llegado al final de la interpretación de nuestro bloque de versículos y ahora quiero que pasemos por favor a la aplicación. Y si bien este bloque está hablando acerca de los frutos, ¿no es cierto? Los frutos del Espíritu y los frutos de la carne, obviamente le vamos a dar más énfasis a los frutos del Espíritu porque ese es el objetivo. Quiero que nosotros veamos la importancia de los frutos, de la palabra fruto, producir o dar fruto en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A lo largo y a lo ancho de la Biblia nosotros tenemos varios ejemplos de cómo el Señor anima a su pueblo, a sus hijos, a que produzcan fruto, a que den fruto, a que lleven fruto. Tenemos en Oseas, por ejemplo, 10:1, cuando Dios dice, Israel es un árbol que da fruto, pero un fruto pecaminoso, es un fruto malo. Allí Dios está haciendo simplemente una comparación de cómo Israel, porque en este tiempo Israel estaba bien corrompido, Dios está diciendo Israel es una parra de uvas o es un árbol que produce un fruto, pero es el fruto del pecado e Israel necesita arrepentirse. Bueno, allí tenemos un claro ejemplo de cómo los frutos de la carne, ¿no es cierto?, estaban saliendo. En el Pentateuco también tenemos varios ejemplos acerca de dar frutos cuando Dios les dice al pueblo que sus tierras, sus siembras iban a dar fruto dependiendo de la obediencia de ellos con respecto a la maldición y a la bendición. Si ellos desobedecían, maldición iba a venir, ¿no es cierto?, sobre ellos y no iban a ser una nación que no solo sus tierras iban a dar fruto, sino que también ellos como nación no iban a ser una nación fructífera. Pero si caminaban en la ley de Dios, entonces iban a ser bendecidos y iban a ser una nación con mucho fruto. Tenemos en Proverbios también capítulo 11 cuando el autor dice que la persona sabia es como una persona que produce buen fruto. Tenemos también otro ejemplo en Mateos 13, cuando habla acerca de la parábola, ¿no es cierto?, de la semilla, que la parábola que cae en la buena tierra produce también un buen fruto. Tenemos Romanos 7:4 también cuando Pablo mismo está hablando acerca de la importancia de nosotros como hijos de Dios de dar un buen fruto. Efesios 5 también nos habla acerca de el fruto del Espíritu, la importancia del fruto del Espíritu. Filipenses 1:9 también nos habla de que debemos de ser personas que llevan buen fruto. Colosenses 1:10 también nos habla acerca de dar un buen fruto. Y por supuesto uno de los versículos también más conocidos en la Biblia acerca del fruto, ¿no es cierto?, que es en Juan 15 con la viña. El autor aquí dice que la viña, ¿no es cierto?, es Dios y su iglesia o su cuerpo son las ramas o los pámpanos, ¿no es cierto?, y esos pámpanos deben de dar fruto y si no dan fruto, obviamente van a ser cortados. Aunque acá cuando habla este término de ser cortado, probablemente Jesús estaba refiriendo también a Judas, porque Judas lo estaba escuchando y él sabía que Judas lo iba a traicionar, es decir, Judas era un pámpano que no iba a dar fruto, entonces este sería cortado. Probablemente a eso se refería Jesús cuando dijo que iban a ser cortados, refiriéndose a Judas. Pero el ejemplo es claro cuando Jesús dice que nosotros somos, ¿no es cierto?, las ramas que debemos de producir ese fruto. También tenemos otro ejemplo en Mateo 7 cuando Jesús dice, y por los frutos los conocerán. Y así tenemos muchos otros ejemplos acerca de frutos y frutos y frutos en la Biblia. Tanto frutos de la carne, frutos del pecado, como también los frutos del Espíritu. Y acá, obviamente, en Gálatas tenemos los frutos de la carne y los frutos del Espíritu, que por supuesto también es una porción muy conocida
y muy utilizada en la Biblia. Pero el punto de todo esto es que nosotros debemos de ser personas, ¿no es cierto?, como cuerpo de Cristo y como iglesia de Dios debemos de dar fruto. Y cuando nosotros adoramos a Dios es una forma de dar fruto. Cuando nosotros ofrendamos, ¿no es cierto?, cuando nosotros diezmamos es una forma de que nosotros también estamos dando fruto. Cuando nosotros nos amamos los unos a los otros, cuando amamos al prójimo es otra señal de que yo estoy produciendo fruto. Y así hay muchos ejemplos de cómo nosotros podemos darnos cuenta que si estamos produciendo fruto, porque recuerden el título de nuestro mensaje, hemos sido diseñados, hemos sido creados para llevar fruto, para dar buen fruto. Pero quiero terminar con este ejemplo, porque aquí Pablo está hablando en Gálatas 5 de que nosotros debemos de caminar en el Espíritu, debemos de producir los frutos, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y para esto yo quiero que vayamos al Salmo 1, Salmo capítulo 1, y quiero que leamos los 3 primeros versículos porque también está muy conectado con nuestro tema. Salmo capítulo 1, versículo 1, 2 y 3 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no se cae, y todo lo que hace prosperará. Este es un ejemplo que el salmista está usando de un hombre de Dios, de un hombre que camina con el Señor, que un hombre, o obviamente también una mujer, un hombre o una mujer de Dios que camina con el Señor, que camina bajo sus normas, es como un árbol plantado al lado de unas ricas aguas. Y quiero mencionar algunas características de un árbol para que nosotros podamos entender cómo nosotros debemos de llevar ese fruto, ¿no es cierto?, siendo árboles bien plantados, bien enraizados, bien arraigados, que están plantados al lado de aguas, que obviamente las aguas representan a nuestro Señor. Lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta acerca de un buen árbol son sus buenas raíces. Las raíces son como los cimientos de un árbol, ellas son las encargadas de buscar y absorber el agua necesaria, los minerales necesarios para sustentar al árbol. Ellas pueden llegar a tener muchos metros de largo y también ayudan a darle firmeza y estabilidad al árbol. Entonces, figurativamente hablando, ¿cuáles son nuestras raíces como hijos de Dios? Nuestras raíces deben de ser nuestro fundamento, y el fundamento de nuestra vida es Cristo. Nuestras raíces deben de estar en Él, en su palabra, en su verdad, en su presencia. Ese debe de ser nuestro fundamento, esas deben de ser nuestras raíces. Si yo tengo raíces profundas, si yo tengo raíces bien buenas, nutridas, ¿no es cierto?, de la verdad, de la gracia del Señor, entonces todo el resto de mí, que es el resto del árbol, va a estar bastante bien. Por eso la importancia de que un árbol esté saludable es que tenga buenas raíces profundas y bien arraigadas. Y nosotros, para poder llevar o dar fruto, debemos de tener buenas raíces, debemos de tener un buen fundamento. La segunda característica de un árbol es el tronco, y el tronco es la estructura que sujeta la copa del árbol, es decir, todo lo que está por encima, ¿no es cierto?, del árbol. Y el tronco cumple una función muy importante en la dinámica de un árbol, porque en el tronco está la corteza que se encarga de proteger la savia que circula a través del árbol. Otra palabra, ¿no es cierto?, para entender la corteza es la cáscara. Entonces el tronco es el que tiene la cáscara o la corteza para proteger la savia, es decir, todos los líquidos que suben, que bajan, ¿no es cierto?, por dentro del árbol. Entonces el tronco es el encargado, y la corteza, la cáscara, los encargados de proteger esa savia.
Además, gracias al tronco se puede saber la edad también de un árbol, dependiendo de la cantidad de anillos que tenga en su interior. Ahora, figurativamente hablando, nosotros como buenos árboles plantados al lado de un río, debemos de ser como ese tronco, que cuál es nuestra corteza, cuál es esa cáscara que protege, ¿no es cierto?, esos nutrientes que están adentro de mí, que son los nutrientes del reino, los principios, los valores del reino de Dios adentro de mí. Porque el enemigo es un ladrón y me quiere robar y me quiere sacar la savia, me quiere sacar los nutrientes, me quiere sacar esto que alimenta al árbol. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para proteger mis nutrientes, para proteger mi savia, para que el enemigo no venga y me deje desnutrido? Entonces nosotros debemos de también cuidar, ¿no es cierto?, cuidarnos de todo lo que nos impide, todo lo que nos quiere robar nuestra savia. Después del tronco tenemos las ramas. En las ramas se originan al final del tronco y es donde se encuentran las hojas de los árboles. Las ramas y las hojas forman lo que se denomina la copa del árbol. La copa del árbol es todas las ramas, toda la forma de la parte de arriba, ya sea un árbol frondoso o ya sea un árbol ancho, pero el propósito, ¿no es cierto?, de la copa del árbol o de las ramas es que produzca una buena sombra. Una buena sombra primeramente para sus propias raíces, porque es importante que las raíces tengan sombra, así como también sol, pero también sombra para que se mantengan, ¿no es cierto?, frescas y húmedas para seguir nutriendo al árbol. Pero otra vez, figurativamente hablando, ¿estoy yo siendo sombra? ¿Estoy siendo yo produciendo o proveyendo sombra para otros? Ya sea para mi familia, para mis hijos, para mi esposa, en mi iglesia, en mi trabajo. De alguna manera estoy siendo yo una sombra para que otros vengan, ¿no es cierto?, de alguna manera y conozcan al Señor, es decir, ser un buen testimonio. Es importante que nosotros podamos tener esta mentalidad. Después de esto tenemos finalmente las hojas. Las hojas son simplemente fábricas de oxígeno. En las hojas está el alimento del árbol. En las hojas está lo que se conoce como la fotosíntesis. Las hojas utilizan la energía del sol mezclada con el agua que está dentro de ellas para convertir el dióxido de carbono en oxígeno. Y el oxígeno es lo que produce un árbol. El oxígeno es lo que se devuelve, ¿no es cierto?, a la atmósfera. La fotosíntesis es lo que hace que un árbol sea autosustentable y no dependiente de nadie para subsistir. La fotosíntesis es como cuando el árbol ya alcanzó la madurez para que el árbol ya pueda sobrevivir, ¿no es cierto?, aunque esté en un desierto. Figurativamente hablando para nosotros, ¿hemos alcanzado nosotros ya ese punto? ¿Hemos alcanzado ya la madurez en Cristo? ¿Hemos alcanzado ya la fotosíntesis? Es decir, ese funcionamiento completo, ¿no es cierto?, desde raíz hasta la copa del árbol, ese funcionamiento esa dependencia de Dios, esa dependencia que viene desde mi fundamento, esa madurez, esa fotosíntesis que es tan importante y necesaria. Y finalmente tenemos el fruto, porque ese es el enfoque de nuestro mensaje, el fruto. El fruto es el resultado final de todo el proceso de composición de un árbol. Un árbol nunca dará fruto, y quiero que por favor, iglesia, me pongan atención en esto, porque un árbol nunca va a dar fruto si la fotosíntesis no se ha cumplido en él. Es decir, el árbol tiene que llegar al punto de alcanzar la madurez. Por eso unos árboles toman años para dar recién el primer fruto, porque primero la fotosíntesis debe de cumplirse en ellos, es decir, ellos deben de ser de alguna manera autosustentables, ¿no es cierto?, para poder dar fruto. Entonces, la pregunta es si nosotros, figurativamente hablando, hemos alcanzado ya esta fotosíntesis, esta madurez, para recién nosotros poder dar fruto, porque nosotros no vamos a dar fruto, nunca vamos a dar fruto sin antes haber alcanzado la madurez en Cristo o
en el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, viviendo bajo su guianza. Nuestro objetivo final, iglesia, es alcanzar la fotosíntesis para recién nosotros dar fruto, pero antes debemos de alcanzar esa madurez, y de eso es lo que el apóstol Pablo está hablando acá en Gálatas, cuando él dice, digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Cuando él dice, porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu y el del Espíritu es en contra de la carne. Cuando dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando él dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. La única forma, y con esto termino, iglesia, la única forma que yo voy a poder ser un árbol plantado al lado de un buen río, de unas buenas aguas, es que Cristo sea mi fundamento, que mis raíces, que mis principios, que mis valores estén bien arraigados, que estén bien fundamentados en Dios. Y yo debo de alcanzar la madurez en Cristo primero antes de producir un buen fruto. Si no alcanzamos la madurez, no vamos a dar frutos. Entonces, si de alguna manera tú no estás llevando frutos, es porque todavía tienes que crecer y tienes que madurar en Cristo. Este es el mensaje para hoy día. Este es el mensaje que fuimos diseñados y creados para producir buen frutos. Y eso solo lo podemos hacer estando en el Espíritu de Dios, caminando en su Espíritu. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie A Libertad Fuimos Llamados. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.